hablar de este trabajo en el marco de la tragedia que sucedió en Texas, saludo con gusto a Patricia Pozos Rivera, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sandra. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Igualmente, un gusto que podamos platicar sobre este tema porque, bueno, pues creo que muchos sabemos o conocemos que precisamente las personas que quieren migrar hacia Estados Unidos desde diferentes nacionalidades, pues lo hacen en condiciones difíciles, complicadas, muchas veces huyendo de la violencia por la pobreza, pero siempre con la mente y la idea de una vida mejor. Al llegar allá resulta que se topan con esta situación que tú has investigado a profundidad, Patricia. Trabajos que no son adecuadamente remunerados, maltrato, está en riesgo muchas veces su salud, su estabilidad emocional, etcétera. Platícanos un poquito más al respecto. Gracias, Sandra. Mira, sí, realmente es un tema muy importante porque siempre cuando hablamos de la migración de mexicanos o centroamericanos a Estados Unidos, siempre está el tema de la pobreza, de las bajas oportunidades o nulas oportunidades que hay en los países de origen, pero poco se habla de lo importante que es el papel de los trabajadores inmigrantes en el mercado laboral de Estados Unidos. Y pues este espacio me da la oportunidad de comentarles que ocupan un lugar muy importante porque realizan tareas que realmente son esenciales, pero que al catalogarlos como no calificados, pues les pagan muy poco y viven en condiciones de pobreza. Pero que realmente es una mano de obra que está muy calificada para realizar esos trabajos. Por ejemplo, en el campo agrícola, pues tienen toda la experiencia para la pizca de frutas, hortalizas que son muy delicadas, lo hacen rápidamente, o en sectores, por ejemplo, de cuidados de niños, aseo doméstico, aseo de edificios, de hospitales, que realmente son trabajos que se realizan de manera muy adecuada y no hay una relación entre el trabajo que realizan con los salarios que están percibiendo. Además de que en muchas ocasiones, pues son trabajos muy peligrosos y también en la realización de estos trabajos, pues sus vidas corren peligro. ¿A qué nos referimos o a qué te refieres cuando decimos no calificados? Porque por otra parte cuentan muchísimo, son fundamentales para la economía de Estados Unidos. Ahí sí califican muy bien estas cifras. Exacto, podríamos hablar de un concepto de no calificado formalmente, digamos, no cuentan con títulos universitarios, pero durante su estancia en México, cuando van creciendo, pues aprenden a hacer las labores que van a realizar al mercado estadounidense, al mercado laboral de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha Y cambiado? Perdón, Patricia, adelante. perdóname, Sandra, solo quería terminar la idea diciendo que esta idea de catalogarlos como no calificados es lo que justifica, no calificados es lo que justifica sus salarios tan bajos y esta situación laboral tan precaria, porque no solo es un salario bajo, sino no tienen prestaciones laborales, servicios médicos, no cuentan con vacaciones pagadas, ningún tipo de seguro si pierden el empleo. Así es. Por otra parte, ¿qué ha cambiado, Patricia, en tu investigación comentas al respecto de los últimos 30 años? Porque hace 30 años la mayoría de estos puestos o este trabajo se realizaba en el campo. Era el sector agrícola el que empleaba a la mayor cantidad de migrantes, pero ahora han cambiado estos datos. Háblanos un poco al respecto. Sí, eh, se ha dado toda una reestructuración en las actividades económicas en Estados Unidos. Ha salido mucha industria del territorio norteamericano en este proceso que también conocimos como las maquilas, ¿no? Que van buscando fuerza de trabajo en otros países, una fuerza de trabajo también barata, no sindicalizada, y eso ha generado que también surjan otro tipo de actividades en Estados Unidos que se agrupan en lo que se cataloga como el sector servicios, que tiene que ver con las cuestiones de preparación de alimentos, ventas,
servicios personales y es el sector económico también donde más se han precarizado las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, podemos encontrar actualmente, en términos de los mexicanos jóvenes inmigrantes que están en Estados Unidos, el 68.9% de ellos se encuentra en este sector económico, básicamente en las actividades de restaurantes, servicios de comida, en tiendas, en ventas y un sector importante también en lavado de autos. Esto es importante mencionarlo porque, como bien dices, antes era muy importante su presencia en el sector de la construcción también, que ocupaban un lugar importante en la manufactura de construcción, donde tenían buenos salarios, digamos, a comparación de los otros sectores, pero esa participación ha disminuido, sobre todo después de la crisis inmobiliaria que se tuvo en el 2010, baja esta participación en este sector y se incrementa el del sector terciario. Me gustaría comentar que en el sector agrícola, si bien es un porcentaje muy pequeño de los jóvenes mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, que es el 5.15%, es importante mencionarlo porque dentro de los trabajadores que trabajan en ese sector, la fuerza de trabajo mexicana ocupa un gran porcentaje. En el caso de California, por ejemplo, que es el que conozco más de cerca, más del 80% de los trabajadores son mexicanos, incluso de origen indígena. ¿Y qué sucede entonces con otras nacionalidades, por ejemplo, guatemaltecos, nicaragüenses, gente de El Salvador, de Honduras? Hablas más de los mexicanos, claro, somos más, pero los demás países también llegan a trabajar en estos sectores. Y también otra última pregunta, si tiene que ver el cambio en la tecnología. Se han pues automatizado muchos procesos y también esto a lo mejor ha desplazado a los trabajadores a otras áreas. Sí, mire, en relación a las diferentes nacionalidades, como bien dice, se han ido incorporando otros inmigrantes de origen centroamericano, pero el volumen es muy inferior al de los mexicanos, ¿no? Por eso la fuerza de trabajo mexicana difícilmente va a ser sustituida por los centroamericanos, pero, por ejemplo, el caso de los guatemaltecos, que sí es un caso que conozco, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, han ido ocupando algunos sectores que tenían los mexicanos, por ejemplo, en los servicios de jardinería, porque los mexicanos pues se han trasladado un poco más a este tipo de servicios del sector terciario, más hacia tipo de cuidados, hacia otros trabajos. Y en términos de la cuestión tecnológica, como bien mencionas, esto ha generado también que pues abran nuevos mercados que están atrayendo a cierto tipo de fuerza de trabajo, pero también está abriendo estas otras ramas. Por ejemplo, uno podría pensar la tecnología solo va a solicitar a trabajadores muy calificados, pero, por ejemplo, todo el trabajo de venta por Internet o de entrega de alimentos por aplicaciones está haciendo uso de una mano de obra muy, muy precarizada, Claro, que también se relaciona con lo tecnológico, pero también necesita este tipo de fuerza. y también de muchos jóvenes, Patricia. Sin duda un tema interesantísimo al cual seguiremos de cerca y te agradezco muchísimo por lo pronto. Muy buenas tardes, Patricia Pozos Rivera, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, muy buenas tardes.